Hasta sus últimos días, Felipe II recordaría con la mayor de las penas la noche del 18 de enero de 1568. Vestido con la armadura real, el monarca más poderoso de su tiempo condujo a un grupo de cortesanos y hombres armados por los oscuros pasillos del Alcázar de Madrid, sin antorchas ni velas. Los dirigía al aposento del príncipe Carlos, su hijo y único heredero. Al despertarse y hallarse rodeado de hombres armados, don Carlos exclamó: «¿Qué quiere vuestra majestad? ¿Quiéreme matar o prender?» «Ni lo uno ni lo otro, hijo», contestó Felipe II instantes antes de que el príncipe se llevara la mano a la pistola cargada de pólvora que guardaba siempre en la cabecera de su cama. Un episodio recogido en detalle por Geoffrey Parker en el libro Felipe II, la biografía definitiva. El joven heredero fue arrestado sin que nadie llegara a apretar el gatillo y acusado de conspirar contra la vida de su padre. Días antes, uno de sus mejores amigos, don Juan de Austria, que era hermano bastardo del rey y a la postre fue el héroe de Lepanto, se había visto obligado a desvelar los planes de su sobrino al percatarse de la gravedad de su locura. El cautiverio de 6 meses, lejos de calmar a don Carlos, empeoró su salud mental y terminó costándole la vida en un arranque de demencia a los 23 años de edad. En medio de una huelga de hambre, el heredero de la monarquía hispánica se acostumbró a calmar sus calenturas volcando nieve en la cama y bebiendo agua helada, lo cual terminó consumiendo su quebradiza salud. Por supuesto, la propaganda holandesa acusó directamente al rey de ordenar el asesinato de su hijo y argumentó que lo único que quería don Carlos era acabar con la tiranía de su padre en los Países Bajos. El melancólico y misterioso carácter del monarca prestó los ingredientes para que Giuseppe Verdi, recogiendo la leyenda negra, compusiera siglos después una de sus óperas más famosas, Don Carlo. La propaganda holandesa, sin embargo, no podía estar más equivocada en este caso. Felipe II fue excesivamente permitivo con la actitud de don Carlos, el cual arrastraba problemas mentales desde que era niño. Del príncipe maldito se ha dicho sin excesivo rigor que, siendo solo un infante, gozaba asando liebres vivas y cegando a los caballos en el establo real. A los 11 años hizo azotar a una muchacha de la corte para su sádica diversión, un exceso por el que hubo que pagar compensaciones al padre de la niña. No en vano, junto a Carlos II, el primer hijo de Felipe II, es el máximo exponente de las consecuencias de la endogamia practicada por la Casa de Austria. Hijo de Felipe II y María Manuela Davis, los cuales eran primos hermanos por parte de padre y madre, don Carlos solo tenía 4 bisabuelos, cuando lo normal es tener 8. Según estudios recientes, la sangre de don Carlos portaba un coeficiente de consanguinidad de 0,211, casi el mismo que resulta de la unión entre hermanos, y solo por debajo de Carlos II, que tenía un 0,254. No obstante, los trabajos históricos actuales consideran que los genes no estaban directamente relacionados con la locura del príncipe. Así, según el hispanista Geoffrey Parker en su biografía sobre Felipe II, el heredero a la corona fue un niño relativamente normal, de inteligencia media-baja, que no sufrió graves episodios de demencia hasta la edad madura. Bien es cierto que, como le ocurrió a Felipe II, el príncipe heredero se crió lejos de sus padres. Huérfano de madre a los 4 días de nacer, Carlos quedó bajo la custodia de sus tías, las hijas de Carlos V, que todavía no tenían compromisos matrimoniales, puesto que su padre estuvo ausente de España en los primeros años de su reinado. Con 11 años, una plaga de malaria asoló la corte, y afectó al joven, quizás más vulnerable que el resto, por sus deficientes genes. La enfermedad provocó en el príncipe un desarrollo físico anómalo en sus piernas y en su columna vertebral, que a su vez pudo estar detrás de la grave caída que sufrió a los 18 años de edad mientras perseguía por el palacio una cortesana. Los médicos llegaron a desahuciar al joven, dándoles apenas 4 horas de vida, y un grupo de franciscanos trasladaron los huesos de San Diego de Alcalá a los pies de su cama solo a la espera de un milagro. Contra todo pronóstico, una arriesgada trepanation pudo salvar la vida del príncipe Carlos. No obstante, pronto se evidenciaría que los daños cerebrales se presumían irreparables. En los años previos a aquella caída, don Carlos vivió su periodo más feliz en la Universidad de Alcalá de Henares, donde estudió junto a su tío, don Juan de Austria, y junto a Alejandro Farnesio, que contaban prácticamente su misma edad. Sin destacar en los estudios, sino todo lo contrario, el hijo del rey al menos se contagió del ambiente juvenil y saludable del lugar. En 1560, Felipe II, juzgando aceptable su comportamiento, le reconoció como heredero al trono por las Cortes de Castilla. Pero tras su caída nunca volvió a ser el mismo. Las fiebres que le afectaban periódicamente, recuerdo de la malaria,
empezaron a repetirse con demasiada frecuencia. Tiene un temperamento impulsivo y violento. A menudo pierde los estribos y dice lo primero que se le pasa por la cabeza, apuntó el embajador imperial en España, designado en 1564, sobre el otro síntoma preocupante que eran sus radicales cambios de humor. Geoffrey Parker, el historiador del que hablamos, recoge en el mencionado libro las palabras del neurocirujano pediátrico Donald Simpson, que ha estudiado el caso. Mostraba la desinhibida malicia de un chico con un daño frontal en el cerebro. Por el miedo de los embajadores a que se interceptaran sus informes y el rey pudiera ofenderse, muchas de las actuaciones contra el joven no han podido ser documentadas y se basan en testimonios indirectos, pero consta por la correspondencia del embajador Nobili que el hijo del rey frecuentaba con poca dignidad y mucha arrogancia los burdeles madrileños y trataba con violencia al servicio. En una ocasión, don Carlos arrojó por una ventana a un paje cuya conducta le molestó. Intentó en otra jornada lanzar a su guarda de joyas y ropa. También trascendió por aquellas fechas su intento público de acuchillar al gran duque de Alba, al que acusaba de inmiscuirse en los asuntos de Flandes. Los conflictos entre padre y hijo no tardaron en llegar. Tras su recuperación, Felipe II le nombró miembro del Consejo de Estado en 1564, en su último intento por fingir normalidad, y barajó la posibilidad de casarlo con María Estuardo o con Ana de Austria, la cual sería posteriormente la cuarta esposa del rey. Pero dentro de su mente enferma, sus prioridades eran otras. Obsesionado con los Países Bajos, en ese momento en rebeldía contra Felipe II, contactó con varios de esos líderes rebeldes, como el moderado conde de Egmont o el barón de Montjuïc, para organizar su viaje a Bruselas, donde pretendía proclamarse su soberano. En efecto, el rey en el pasado había sopesado la posibilidad de que su hijo gobernara allí, pero las actuales circunstancias políticas y la mala salud mental del príncipe descartaban por completo esa opción. En una reunión mantenida con don Juan de Austria, al que pidió ayuda para fugarse a Italia, el príncipe le comunicó sus planes. El general español le reclamó 24 horas a sus sobrinos para tomar una decisión. E inmediatamente salió a informar al rey. Advertido de la traición, según varios informadores, don Carlos cargó una pistola y pidió a su tío que regresara a sus aposentos. La pistola no pudo efectuar el disparo que habría matado al futuro héroe de Lepanto, puesto que fue descargada previamente por un cortesano. Pero don Carlos se abalanzó daga en mano contra don Juan de Austria, que superior en fuerza y habilidad en el combate redujo a su sobrino. «Que vuestra majestad no dé un paso más», gritó apuntándole con su propia daga. Las noticias de esta agresión precipitaron los acontecimientos. Felipe II mandó el 18 de enero de 1568 encerrar a su hijo en los aposentos. En los días siguientes, relata Geoffrey Parker en su libro, licenció a los servidores de su hijo y trasladó a este a la torre del Alcázar de Madrid, que Carlos V usó como alojamiento para otro distinguido cautivo, Francisco I de Francia. La lectura de la correspondencia privada del joven sacó a la luz una conspiración, más bien el amago de un puesto que ningún noble le prestó mucha atención, para acabar con la vida de Felipe II. Y precisamente porque las cartas descubiertas cada vez elevaban más la gravedad de sus crímenes, el monarca decretó su cautiverio indefinido en el castillo de Arévalo. Durante los 6 meses que el príncipe permaneció cautivo, en el mismo régimen que había padecido Juana la Loca, fue perdiendo los pocos hilos de cordura que quedaban sobre su cabeza. Acorde a los síntomas clásicos de las personas que han padecido malaria, sufría súbitos cambios de temperatura, cuya mente enferma convirtió en peligrosos y mortales hábitos. Cada vez que padecía uno de esos ataques, ordenaba llenar su cama de nieve, así como ingerir agua helada en grandes cantidades. En medio de sospechas infundadas sobre su posible envenenamiento, falleció el joven a los 23 años, el 28 de julio de 1568, probablemente a causa de no comer, ya que se había declarado en huelga de hambre como protesta. Las vagas explicaciones de Felipe II y su empeño por destruir las cartas que incriminaban a su hijo, quizás buscando ocultar las miserias de su heredero, situaron su muerte en el terreno predilecto para alimentar la leyenda negra que los holandeses, franceses e ingleses usaban en prejuicio del Imperio Español. La ópera Don Carlo, escrita por Giuseppe Verdi siglos después, y un drama del poeta alemán Schiller, tomaron por referencia el ensayo Apología de Guillermo d'Orange, que presenta la vida del príncipe de forma muy distorsionada. El holandés inventó una relación amorosa entre don Carlos y la esposa de su padre, Isabel de Valois, y colocó al joven como adalid de la independencia holandesa y al malvado rey como el asesino de ambos.